En esta ocasión vamos a hablar sobre otra mentira que utilizan las sectas para controlarte y tenerte atrapado allí y que tú nunca te vayas. Este espacio lo he creado para todas aquellas personas que se han apartado y que en la actualidad están sufriendo secuelas emocionales en cuanto a haber dejado su secta. En muchas ocasiones les da martillazo su conciencia. En muchas ocasiones a lo mejor se sientan culpables ante Dios por haberse apartado. Y cuando recuerdan textos como estos, a lo mejor algunos hasta sienten la necesidad, y es muy probable que algunos otros incluso hayan regresado a su religión anterior, a su secta, aunque esto signifique humillación, maltrato y abuso. Pero en este espacio yo lo he creado particularmente para aquellas personas que tienen conciencia de su necesidad espiritual, como menciona Mateo 5:3, y que no te sigan controlando. Recuerda esto, amigo mío. Jesucristo se sacrificó por ti, no por una religión ni por una secta. Él mismo dijo en Juan 17:17, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Sí, ¿acaso Jesucristo estaba diciendo ahí de una religión? ¿Estaba Jesucristo hablando de una verdad religiosa? ¿O estaba describiendo en un futuro a un grupo religioso? No, Jesucristo no se refería a eso. Se refería a la libertad que implica conocer el verdadero significado de todas las escrituras. Cuando tú entiendas esto, te vas a dar cuenta de que realmente no necesitas estar en un templo bajo la subordinación de, por decirlo así, de un líder, de un clero, y mucho menos de un pastor o un anciano o un diácono. No. Con esto yo no estoy promoviendo la anarquía religiosa, estoy promoviendo la libertad de culto en el que tú decidas la forma correcta de adorar a Dios, basándote en los escritos del canon bíblico. Sí, y sobre todo que tengas una conciencia tranquila. Por eso he creado este espacio. A continuación te voy a mencionar ahora otro ejemplo de cómo las sectas y las religiones en la actualidad utilizan la Biblia a su conveniencia, y en esta ocasión el tema de este análisis lo he titulado Textos del gran día de Yahvé o de Jehová que utilizan las sectas para mantenerte atemorizado y por ende que no te les vayas. Ahí está. Normalmente pues cuando tú te hiciste cristiano a lo mejor no escuchabas estos textos, pero conforme fue pasando el tiempo en tu iglesia te los fueron mencionando y resonaban en tu mente de manera que te daba temor. Cuando empezabas a enfriarte en tu culto, en tu iglesia o en tu salón del reino, es muy probable que el pastor, el anciano o el diácono te leyera estas citas y te dijera: hermano, hermana, si usted no va a la iglesia, al templo o al salón, a usted lo va a agarrar el gran día de Yahvé, el gran día de Jehová. Es muy probable, ¿no? Y seguramente ese temor fue lo que te movió a que tú inmediatamente empezaras a retornar a ese lugar, a pesar de que estabas viendo irregularidades, imperfecciones y cosas que no están de acuerdo a lo que es verdaderamente el cristianismo. Pero a partir de ahora, te voy a mostrar que no necesitas seguir temiendo ni creyendo en este tipo de, por decirlo así, de trabajo mental que ellos te vienen haciendo. Ellos te quieren convencer de algo que no tiene sustento. Vamos entonces. Algunos de esos textos, y voy a empezar por uno que usan mucho los testigos de Jehová. Sofonías 1:14 al 18, ellos lo mezclan con Apocalipsis 16:14 al 16, donde ahí habla del gran día de Jehová. Entonces, incluso se vieron en el atrevimiento de poner Jehová o el tetragramatón en Apocalipsis 16:16, cosas que no aparecen. No aparece porque ese nombre del tetragramatón YHWH no aparece en los manuscritos griegos originales. Simplemente que ellos le pusieron así porque dice que en todo el Antiguo Testamento la frase día de Jehová, entonces tiene que ser el mismo de Apocalipsis, pero no es así. Entonces, amigo, en Sofonías 1:14 al 18, ahí se habla del gran día de Jehová. Y mira cómo lo utilizan las sectas y en este contexto los testigos de Jehová.
Ellos te lo leen y te atemorizan diciendo, imagínate hermanita o imagínate hermanito, si ahí se menciona que en ese día un hombre poderoso da un grito, entonces en tu mente empiezan a resonar o a venir relatos como los hombres poderosos de David, que eran hombres que se enfrentaban a 700 individuos en combate. Y empiezas a decir, si un hombre tan fuerte como el rey David, que derrotó a un gigante llamado Goliat, o a los hombres poderosos de David, imagínate, van a sentir temor hasta el punto de gritar, ¿cómo quedaré yo que soy un simple ser humano, que no combate, no lucha? Entonces ese temor empieza a inculcarse en tu mente y tú vienes y dices, no, yo tengo que ir al salón, ese día es espantoso, este día es terrorífico. Entonces estás viendo cómo te manipularon y te trabajaron a través de este texto, te atemorizaron y te tienen ahí chantajeado por miedo. Pero cuando empezamos a utilizar la exégesis bíblica, empiezas a darte cuenta que eso es falso y que no es así. ¿Por qué razón? Cuando empezamos a ver el contexto, ahí habla contra el juicio de Dios, Yahvé, contra Judá y Jerusalén, porque ellos se apartaron de su ley, se apartaron de su camino, se apartaron de la adoración pura y verdadera y se dirigieron a servir a otros dioses y a formar alianzas con naciones que para Yahvé eran algo aborrecible y detestable. Entonces él, en consecuencia, después de advertir a través de sus profetas, a través de advertir mediante los jueces y a través de sus representantes terrestres, como ve que no se arrepienten, los entrega en mano del rey de Babilonia, Nabucodonosor, en el año 586 antes de Cristo. Sí, aquel día de Yahvé o de Jehová supuso para la nación de Judá la destrucción de su nación en el año 586 en manos del rey de Babilonia. Ese fue el gran día de Yahvé o de Jehová. No fue un suceso quizás profetizado para un futuro, ni un suceso universal. No, se refería a un día específico contra una nación específica. Otro texto, Isaías 13, 6 y 9. Ahí básicamente dice, en esencia, aullad, porque cercano está el día de Jehová. Nuevamente, en este caso los aleluyos posiblemente utilicen este otro texto y te dicen, ¿te fijas? Otro texto donde se habla del gran día de Jehová. Pero pregunta, ¿es este día de Jehová de Isaías 13 el mismo de Sofonías 1, 14 al 18? No. ¿Por qué razón? Porque en este contexto es contra Babilonia. Sí. ¿Por qué? Porque Babilonia, después de haber sido utilizada, en este caso, por Dios, por Yahvé, para ejecutar juicio, se le subieron los humos. Se aprovechó de la autoridad que Dios le había otorgado, según la Biblia y según los escritos, y entonces vinieron ellos y empezaron a hacer atropellos, empezaron a aprovecharse de la autoridad que Yahvé les dio. Sí, entonces vino Dios y en esta ocasión era bastante común que Dios utilizara naciones para ejecutar su sentencia y su juicio, ¿no? Entonces vino Él y tomó en este caso a los medos y los persas en el año 539 y trajo su día. ¿Contra quién? ¿Contra la humanidad? ¿Contra todos en general? No, contra la nación de Babilonia. Sí, así como escuchas, amigo mío. ¿Qué otro relato tenemos en las Escrituras? Tenemos ahora a Ezequiel 30, 2 al 4. ¿Qué menciona ahí? Ay de aquel día, el día de Jehová está cerca. Nuevamente es posible que tu pastor, tu pastora, tu anciano o tu presbítero en algún culto o en alguna reunión te lo haya mencionado. Y entonces, de tanto leer estos textos, tú hayas dicho, son tantos pasajes que la Biblia habla del gran día de Jehová. Pero una vez más te recuerdo, estos días no estaban escatológicamente hablando de un suceso futuro. No, se refirieron a algo que iba a acontecer dentro de poco en esa época, en esa generación. Y en este caso, estamos hablando en Ezequiel 30, 2 al 4, un juicio contra Egipto por Nabucodonosor. Sí, así como lo escucha. Usted puede hacer su propia investigación, ¿sabe? Para que corrobore que lo que le estoy diciendo es históricamente aceptado y muy cierto. Siguiente texto,
Amós 5, 18 al 20. Ahí en esencia dice, ay de los que desean el día de Jehová. Sí, ahí se menciona nuevamente en Amós el día de Jehová. ¿Era un día para los cristianos futuros de nuestros días? No. ¿A qué se está refiriendo ahí? Es una advertencia al reino del norteño de Israel. Sí, por su inminente destrucción en el año 722 antes de Cristo por mano de los asirios. Sí, así como escucha, por mano de los asirios. ¿Por qué estaba indignado Yahvé o Dios contra, en este caso, contra el reino de 10 tribus, que para en aquel entonces ya se había dividido en 10 tribus y 2 tribus? ¿Ya? Pasaba lo siguiente. Los reyes de aquella época se habían dirigido a construir altares, habían puesto celoso a Yahvé. Entonces ellos habían caído en la idolatría, en el paganismo. Entonces Dios vino, les advirtió una vez, 2 veces, le advirtió a Jeroboam, a Rehoboam, que era otro, pero no hicieron caso. Entonces vino él, en el año 722 a.C., utilizó al rey de Asiria para exterminarlos. Sí, entonces allí se cumplió el día de Jehová que se menciona en Amós, es contra la nación de 10 tribus de Israel en el 722, no un suceso futuro. Y tenemos por acá en el Antiguo Testamento una vez más, Abdías, verso 15, y dice ahí, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Y quizás te diga tu pastor, ok, te fijas, sobre todas las naciones. ¿Por qué dice sobre todas las naciones? Es un lenguaje retórico y bastante simbólico, ¿no? Porque esto fue contra Edom, cumplido históricamente. Recordemos que Edom era parte de las naciones, es decir, utiliza la expresión todas las naciones para no referirse o no confundan que es solamente contra el reino de 10 tribus o contra la nación de Judá. No, sino que está hablando específicamente contra otra nación que no estaban en un pacto con él de obediencia. En este caso estamos hablando de los edomitas, que eran descendientes, si no me equivoco, de Esaú, ¿sí? Entonces eran como medios israelitas, primo de los israelitas. Entonces Abdías 15 se refiere a un juicio contra la nación de Edom, no a un suceso futuro. Y pues hasta acá hemos estado analizando lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, pero quizás tu pastor, tu pastora, tu sacerdote, tu anciano, tu presbítero o tu elder te diga, ok, pero nosotros los cristianos no nos regimos por el Antiguo Testamento, sino por el Nuevo Testamento. Y Jesucristo fue claro. Jesucristo habló de su venida y del día de Dios también. Y tú te quedes, bueno, pastor, contra eso no puedo, porque ¿quién puede llevarle la contraria al gran maestro, rey de reyes y señor de señores? Nadie. Pero sí hay un detalle, amigo mío. Lo que sí han hecho muchos, pero muchos religiosos, es utilizar las palabras de Cristo, manipularlas, tergiversarlas a su conveniencia para infligir miedo nuevamente. Y aquí vamos usando la exégesis bíblica y aunque vamos a desmoronar algunas estigmas, tabús y creencias comunes, yo solo te pido una cosa. Antes de que digas, eso es sacrilegio, eso es irreverente, no, investiga, analiza el contexto, porque acá hasta este punto, yo sé que muchos aún piensan que el gran día de destrucción que se menciona en Mateo capítulo 24 está hablando de un suceso futuro, escatológico, porque habla de la venida de Cristo, habla sobre la aparición de falsos profetas, incluso habla de la predicha gran tribulación que muchos cristianos de la actualidad, no solamente los testigos ni los evangélicos, están esperando, ¿no? Y ahí hay un problema, porque cuando nosotros empezamos a analizar el contexto, te vas a dar cuenta que la venida de ese día en realidad no se refería a un cataclismo futuro. Sí, entonces con eso es posible que tu fe se vaya desmoronando un poco, pero no. Recuerda, uno de mis lemas es el siguiente: sé creyente, pero no crédulo. ¿Qué significa? Sí cree en Cristo, cree en sus escritos, en todo lo que dice, pero no seas crédulo en el sentido de que escuches y aceptes cualquier locura que tu pastor o tu pastora o tu anciano te quieran infundar aquí en tu mente.
No los escuches así por así, ni tampoco vayas a creerlo. Vamos a analizar ahí. Mateo 24, 2 al 34, ahí sabemos que Jesús apunta a un suceso futuro, ¿no? Y en ese mismo marco, Jesucristo dice, el día y la hora nadie lo sabe. Aunque en la actualidad hay muchos pastores y sacerdotes que dicen que sí lo saben, ¿no? Hasta han pronosticado la venida de Cristo como hace poco, creo que ahorita estaban esperándolo algunos evangélicos y fue un total error, ¿no? ¿De qué habla Jesucristo aquí? Para esto voy a usar la Biblia y voy a usar la traducción del Nuevo Mundo, no porque me agrade, sino para demostrarle que aún con esa traducción no se puede manipular las palabras de Jesucristo. Vamos a leer para ver de qué destrucción estaba hablando Jesucristo ahí. Vamos a leer Mateo capítulo 24 y vamos a analizar el versículo 1 y 2 y posiblemente también el 3. Si usted ya lo tiene, dice, cuando Jesús iba saliendo del templo, ¿dónde estaba Jesús? Vamos a empezar a analizar como un niño pequeño, ¿no? Jesús iba saliendo del templo. ¿Qué templo? El templo de Jerusalén, de los judíos. No estaba hablando de otro templo. Sus discípulos se le acercaron. ¿Quiénes eran sus discípulos? Judíos naturales. Pedro, Santiago, Juan y los demás. Ok, eran de ascendencia judía. Entonces estamos hablando de un templo judío y de personas judías, nacionalidad judía. ¿Qué dijeron? Y le señalaron los edificios del templo. Escuche bien, el templo. No estamos anexando ni agregando nada. Entonces el verso 2 dice, entonces Él les dijo, ¿quién? Jesús. ¿Qué les dijo? ¿Ven todas estas cosas? ¿De qué estamos hablando? Los edificios del templo. ¿Qué dijo Jesucristo? Estas cosas, el templo y sus edificios. Les dice, les aseguro que de ninguna manera va a quedar aquí piedra sobre piedra, todo será demolido. ¿Qué le parece? Todo será demolido, dice ahí Jesucristo. ¿Qué nos indica esto, amigos? El contexto indica que ahí Jesucristo está hablando de la destrucción de Jerusalén. ¿Y qué destrucción está apuntando ahí? Si nosotros analizamos más adelante un poquito el contexto, usted se da cuenta ahí que Jesucristo dice, cuando alcancen a ver la cosa repugnante que causa desolación, ustedes los que estén en Judea, echen a huir a las montañas. Históricamente, quienes llegaron en el año 70, y podría decirse que se consideró algo repugnante, porque eran paganos, eran los soldados romanos. ¿Cuándo llegaron ellos? En el año 70, época de Cristo. Sí, llegó el general Tito y destruyó Jerusalén por completo. Hasta ahí terminó el famoso templo de Jerusalén. Entonces, el fin que se menciona en Mateo 24, 2 al 34, principalmente tiene que ver con la destrucción de Jerusalén y su templo en el año 70 a mano de los romanos. Ya si usted quiere aceptar otra interpretación, que es que no, pero es que hay sucesos que no apuntan a esa época, tienen que ver con nosotros. Amigo mío, usted tiene libre albedrío, usted es libre de decidir si quiere seguir creyendo una mentira, si quiere seguir siguiendo ese mismo patrón de creencia o quiere romper ese patrón o ese ciclo. Es su decisión. Lo que yo estoy buscando es que usted libere sus emociones y pueda estar estable siendo creyente pero no crédulo. Y vamos con el último. Este es Apocalipsis 16, 14 y 16. Ahí se menciona básicamente que se reúne a los reyes de toda la tierra. Sí, en el gran día de Dios, el Todopoderoso. Y después dice el 16, y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón o Megiddo. Sí. Obviamente sabemos que Apocalipsis es un libro que fue escrito simbólicamente. Sí, es un libro que es totalmente simbólico y hay muchas cosas que en realidad pienso que nunca entendieron los cristianos de aquella época y mucho menos nosotros que ya nos alejamos casi 2000 años desde que se escribió en ese idioma griego. Entonces, amigo, pues en realidad
Estos son algunos versículos que se han estado utilizando, y Apocalipsis, por ejemplo, si analizamos el contexto, en el capítulo 1 de Apocalipsis vamos a analizar, y para esto voy a recurrir a la Biblia. Voy a volver a utilizar en este caso la Biblia Traducción del Nuevo Mundo, y miren qué interesante. Muy bien, amigos, estoy acá en el texto, Apocalipsis capítulo 1, y mire que, recuerde, ¿a quién se escribió este libro? Aquí mismo se menciona que fue a las 7 congregaciones de Asia. Pero me llama la atención algo. Dice ahí, una revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrarles a sus esclavos. ¿Quiénes eran sus esclavos? Bueno, los cristianos, ¿no?, de aquella época. Las cosas que tienen que suceder. ¿Cuándo dice ahí? Deténgase ahí a pensar un poquito. Posteo por acá. En el futuro, más adelante, esta época, dentro de poco. Sé creyente pero no crédulo, amigo mío. Sí, si tú notas, dice ahí, las cosas que tienen que suceder dentro de poco. En primer lugar, ahí está una pista. Entonces, aquel Armagedón mencionado ahí fue algo que esperaban dentro de poco los cristianos de aquella época, hace 2000 años. 2000 años no es poco, ¿sí? Ahora sigue diciendo, Jesucristo envió a su ángel y por medio de éste se la presentó en señales a su esclavo Juan, quien dio testimonio de la palabra dada por Dios. Y después dice el verso 3, feliz el que lee en voz alta las palabras de esta profecía. Es profético, escatológico, pero para aquel tiempo. Sí, ahí está, mire. Y felices los que oigan y obedecen las cosas escritas en ella, ya que el tiempo fijado está cerca. ¿Nota nuevamente la expresión, el tiempo fijado está cerca? ¿O será que el Espíritu Santo se confundió? No, ahí habla dentro de pronto o dentro de poco y está cerca. Sí, cerca no son 2000 años, amigo mío, no. Cerca es cerca, ¿no? No necesitamos una interpretación tan complicada para eso. Ahora, ¿para quiénes eran? Verso 4, de Juan a las 7 congregaciones que están en la provincia de Asia. Dice Jesucristo ahí que fue aquel escrito profético para nuestros días, para los testigos, para los mormones, para las congregaciones adventistas, para las congregaciones protestantes. No, para las 7 congregaciones de Asia. Ahí está. Entonces, amigo, sé creyente, pero no crédulo. Que no te atemoricen con frases como, es que ya viene, el Armagedón está ahí. Sí, se habla de un Armagedón, pero igual, apunta, algunos han opinado que este se refería a la destrucción también de Jerusalén, pero no le veo mucho sentido a eso, ya que este libro se escribió alrededor del año 96 y la destrucción fue en el año 70. Entonces, uno tiene que echar a andar también esto, mira, un poquito el cerebro, las neuronas, y dicen, no, ahí como que no estoy de acuerdo. Entonces, yo no voy a ir más allá de lo que está escrito, no soy profeta, no soy apóstol, les comparto lo que logro entender con mi estudio y también con las investigaciones. En resumen, amigos, ¿qué queremos entonces mencionarles en esta pequeña exposición? El día de Jehová o el día de Yahvé en las profecías casi siempre se refiere a juicios históricos locales. Oiga bien, ¿contra quiénes? Aprendimos que fue contra algunas naciones como Judá, Israel, Egipto, Asiria, Babilonia e incluso Edom. Sí, y en el siglo I, en Mateo 24, era contra la nación de Jerusalén que había sido infiel y que Jesucristo dijo que no quedaría ese templo ni piedra sobre piedra en otro de los evangelios. Es decir, ese famoso día o esos días predichos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ya ocurrieron y no se refieren a un fin del mundo universal, sino al fin de una nación específica. Y ya se mencionó cuáles fueron algunas de esas naciones. Así es que, amigos, recuerda, las sectas actuales utilizan esos textos fuera de contexto para crear miedo sobre un cataclismo inminente que viene dentro de poco. Pero al final, cuando empiezas a ahondar, te das cuenta que en realidad todo se hace con el objetivo
y el propósito de manipularte y tenerte ahí. Recuerda esto, tú eres muy valioso. Me decía un día un hermano testigo de Jehová, oye, pero yo ni siquiera doy dinero ahí, no encaja lo que tú dices. Y le digo yo, ok, tienes razón, pero recuerda que ¿cuántas personas han llevado a la organización o a lo que ellos llaman la verdad? Y se queda pensando él, bueno, introduje a mi mamá, a mi tía, a mi sobrino, y el sobrino de él era muy buen donador. Entonces, es posible que tú no les reportes dinero, pero a las personas que tú acarreas sí le van a reportar. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, amigo? Independientemente de la confesión religiosa donde usted esté, protestante, católica, mormón, adventista, quiero aclarar algo. Yo no tengo nada en contra de estas religiones. Hay muchas de ellas que me gusta el ambiente que se vive ahí. Pero si tú has recibido atropello, este mensaje te va a ayudar. Si por el contrario tú te sientes bien allí, pues es decisión tuya. Yo no quiero sacar a nadie, solamente quiero que entiendan que aún fuera de tu secta hay un espacio. ¿Cuál es ese espacio? Tu adoración personal entre tú y Dios. Pero recuerda, tú eres en tu iglesia muchas veces solamente esto. Eres una pieza, una alcancía que le reporta mucha plata, mucho dinero a tu dirigente religioso. Así es que, amigo, pues ahí les dejo este pequeño análisis de unos cuantos minutos, unos 30 minutos. Me disculpo si hablé mucho, pero es que quiero que esto sirva como una especie de terapia emocional para que ustedes logren entender, y sobre todo si estás en ese trance de separarte y divorciarte por completo de las sectas, pues yo creo que has venido a este espacio. Muchas veces algunos religiosos, por ejemplo algunos ex testigos, preguntan, ¿y qué me ofreces si yo me salgo de mi secta? Pues te ofrecemos esto, libertad total y este espacio en mi comunidad de Luis Manzano, junto con mi equipo de trabajo, mi amiga muy apreciada Silmari. Tenemos también a nuestra amiga Anita, la psicóloga, que nos da también orientación, entre otras personas, un personal muy capacitado que está interesado día a día por tu progreso y tu estabilidad emocional. Si te gusta este contenido, puedes compartir, puedes darle me gusta para que llegue a más personas, y te puedes suscribir a mi canal. Recuerda que estaremos sacando este tipo de videos bajo el tema adoración, y ahí vamos a ir poniendo el capítulo 1, este es el capítulo 2, y vamos a ver más adelante si hacemos en vivo para poder abordar temas como estos.